Bueno, vamos a ir a Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. Vamos a leer la siguiente historia, continuando en el orden que lo estamos haciendo, ¿no? Pasaje a pasaje. El Señor nos está bendiciendo con todas estas enseñanzas. El título dice: La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Mateo 9, 18. Dice: Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, ¿no? El título de esta enseñanza es: Dos milagros, una misma fe. Estos dos milagros que acabamos de ver, esta historia de estos dos milagros que el Señor hizo, creo que son de los más conocidos en el mundo cristiano, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, ¿quién no escuchó sobre la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre? Es raro, creo que todos los que estamos acá tenemos un tiempito en el Evangelio. Con 1 o 2 añitos nomás ya seguramente esta historia la escuchaste, porque es el puré con milanesa de muchos pastores. ¿No sabes qué pone? Venga, esta historia. Así que sin duda que ¿quién no la escuchó esta historia, no? Estos fueron dos eventos cruzados, ¿no? Fueron dos eventos cruzados, porque Jesús estaba yendo a la casa de Jairo a sanar a la hija, pero en su viaje, este viaje fue interrumpido por esta mujer. Fue algo imprevisto por el hombre, pero no para Dios. Dios ya sabía que esto iba a pasar así. Así que fueron dos milagros cruzados. Y aunque no nos demos cuenta, tienen muchísimo que ver uno con el otro. No es por nada de que estos milagros se cruzaron, no es por nada de que estas dos historias se cruzaron en el mismo momento, en el mismo lugar. No es que, bueno, pasó esto y justo se me metió esto en el camino. Tienen un porqué, sucedieron y Dios permitió que sucedan en el mismo punto. Como habrán notado, si han leído la historia, sobre todo, que yo la conocía más que nada del libro de Marcos, acá está hiper resumida, habrán notado, faltan muchos detalles, hay algunos detalles que cambian. Obviamente en Marcos está mucho más explicada con lujo de detalle, ¿no? Pero Mateo, por algún motivo, decidió resumirla un poco más, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí, y en Lucas está de vuelta también la misma historia, así que tenemos detalles de sobra. No lo vamos a ver todo porque cuando vi lo de Marcos es del versículo 21 al 43, o sea, es larguito. Así que bueno, si quieren, Marcos capítulo 5, 21 al 43 lo tienen de tarea para casa, porque ahí está la historia súper, súper detallada. Una de las diferencias entre estos dos relatos es que aquí en Marcos dice que se acercó Jairo y le dijo: Mi hija ha muerto. Pero lo que esto en Mateo, pero lo que Marcos recuerda es distinto. Dice que lo vino a buscar porque la hija estaba muy enferma, y al ir en camino le vienen y le avisan que murió, ¿sí? Entonces, desconozco obviamente el motivo por el cual cada uno lo contó de una forma distinta, pero ya vimos la otra vez que eso precisamente le da más veracidad al hecho cuando dos testigos cuentan más o menos lo mismo con pequeñas diferencias. En realidad lo que está diciendo es que el evento fue un evento real, fue algo que realmente pasó, pero lo recuerdan de distintas maneras. Como dije, la versión de Marcos está mucho más explicada. Pero lo verdaderamente importante en esto, vamos a ver en primer lugar quién es que vino
más allá de si la nena ya estaba muerta o no, no le da mucha importancia a eso el relato, sino, en primer lugar, ¿quién es este que vino a pedir la ayuda del Señor? Dice, mientras, el versículo 18 de Mateo 9, mientras él les decía estas cosas, o sea, lo que estuvimos viendo la semana pasada, vino un hombre principal, en la otra versión, en la historia de Marcos dice, un principal de la sinagoga, ¿no? Un judío que estaba a cargo de la sinagoga. Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Bien, se postró ante Jesús, un principal de la sinagoga. Dice también en la historia de Marcos que este hombre se llamaba Jairo, ¿no? Que acá nos lo dice el título de la Reina Valera, ¿no? ¿Quién era este Jairo? Era precisamente un religioso, era alguien que estaba a cargo de una sinagoga. Las sinagogas era donde, al igual que nosotros nos juntamos ahora a analizar la palabra de Dios, a estudiarla, a orar, se juntaban precisamente a eso. No todos podían ir al templo en Jerusalén todo el tiempo, así que tenían sus distintas sinagogas que equivaldrían más o menos a las reuniones que tenemos en la congregación. Por eso siempre digo, y una cosa que empecé a notar cuando esto de las reuniones se empezaron a tornar, lamentablemente, no digo acá en esta iglesia, ¿no? Sino en muchas congregaciones, se empezaron a tornar en shows de alabanza, se empezó a perder precisamente esto, de la importancia de estudiar la palabra. ¿Qué se hacía en las sinagogas? Se estudiaba la palabra, se leía, se memorizaba, y eso es lo que el cristiano debe hacer, es lo que el cristiano debe retomar de esa práctica, es precisamente eso, es el analizar en profundidad, estudiar, debatir, ¿por qué no? Charlar, orar con respecto a la palabra de Dios. La alabanza no puede tomar ese lugar. Este hombre estaba a cargo de esto, pero obviamente en el tiempo de Jesús. Estos dos milagros, tanto el de Jairo como el de la mujer que acabamos de leer, estaban acompañados de algo muy importante, que es lo mismo, que es lo que cruza a ambos. ¿Qué es lo que necesitaban los dos para recibir ese milagro? Exactamente, fe. Lo que cruza estos dos milagros es la fe, pero no cualquier tipo de fe. El detalle verdaderamente importante que cruza estas dos historias es que tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre tuvieron una fe acompañado con una obra muy poderosa llamada valor. Valor o valentía. Esto es lo que cruzaba a los dos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué para Jairo. Los religiosos, como los escribas y los fariseos, tenían a la gente amenazada de seguir a Jesús. Si seguías a Jesús, o si se te ocurría decir que Jesús podía llegar a ser el Mesías, ¿qué hacían? Los expulsaban de la sinagoga. Los expulsaban de la sinagoga. Los echaban de la comunión. Imagínense que aquí en esta congregación yo les digo, si ustedes escuchan a tal predicador, se van de esta iglesia y ninguno de los hermanos puede hablar con ustedes. ¿Se imaginan? Bueno, yo no, pero imagínense que el pastor dijera una cosa así. Sería terrible. Y vos sabés que ese predicador está predicando la verdad y no te dejan escucharlo, no te dejan seguirlo porque va en contra de mis intereses personales. Así es lo que vivían los judíos. Por eso este hombre Nicodemo se le acercó al Señor Jesús como a escondidas, de noche, porque no querían que lo vean. El acto de Jairo fue una fe acompañada de valor, de una obra llamada valor. ¿Por qué? Porque dice que fue y se postró ante él. ¿Y dónde estaba el Señor? ¿En un lugar escondido? No, estaba en la calle, estaba caminando con la gente. O sea, lo que estaba haciendo, él estaba desafiando a toda a esa creencia o a esa secta que se había formado llamada los fariseos. Estaba desafiando, ¿por qué? No por desafiarlos, sino diciendo, yo creo que este verdaderamente es el Hijo de Dios. Su fe estaba acompañada de valor. No fue lo que hizo Jairo, no fue un acto inerte, no fue una fe inerte, una fe quieta. Sí, yo creo que el Señor me puede sanar a mi hija y se quedó ahí. No, necesitaba hacer algo, era ir a buscarlo y humildemente se postra delante de él, lo que demuestra un acto de valentía a pesar de lo que todos pudieran decir de él. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2.
Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 al 17 vamos a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Aquí no está diciendo, Santiago no está diciendo que para adquirir la salvación se suman la fe más las obras de bien que podamos hacer. No se refiere a eso. Muchos han usado este pasaje de forma torcida para decir que ven que la salvación sí necesita obras. No. Está diciendo que la fe que decimos tener se manifiesta y se muestra a través de lo que hacemos. Por eso dice, más adelante dice, muéstrame, acá en el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que verdaderamente crees en Dios estando sentado y quieto en tu casa. ¿Cómo me mostras tu fe? No hay forma de mostrarla. ¿Cómo mostraba su fe Jairo si se quedaba en su casa confiando en que Jesús le iba a sanar? No estaba haciendo nada. Esa fe era una fe muerta, inerte. Tuvo que sumarle una obra. ¿Y esa obra cuál fue? Fue la valentía, fue el acto de valor de decir, yo acá puedo perder todo, pero no me importa. Yo creo que este es el Hijo de Dios y lo voy a ir a buscar. Al punto que va y se inclina ante el Señor Jesús. La fe en Jesús que mostró Jairo no radicaba solo en el creer. Muchas veces creemos que la fe es creer cosas, y eso no es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de que voy a encontrar trabajo, pero no salgo a buscar trabajo. ¿A dónde está esa certeza? Está muerta. ¿Sí? Yo tengo la certeza de que esto va a pasar, pero no hago nada para que pase. ¿Sí? Entonces, esta fe que mostró en Jesús estaba acompañada de esta obra. Siendo un principal de la sinagoga, ¿no? Jairo estaba poniendo en riesgo su ministerio, se lo podían echar. Si era un principal, significa que seguramente daba la palabra, estaba a cargo, era importante. Corría riesgo su ministerio, o sea, tuvo que enfrentar al sistema religioso de ese tiempo, y también corría riesgo su comunión con los otros judíos. Por eso digo, transpongámoslo a nosotros. Imaginémonos que nos toca vivir esto dentro de la congregación. Es bastante fuerte decir, no vas a poder hablar nunca más con la gente que va a la misma congregación que vos. Y hay muchas iglesias que tristemente, congregaciones mejor dicho, que hacen esto. Cuando un hermano se va de la iglesia porque ve algo que está mal, los otros no le dirigen más la palabra. No les dirigen más la palabra y lo ven en la calle. Y vos decís, ¿y no somos todos hijos de Dios? Bueno, esa misma actitud sectaria es la que tenían en la sinagoga los judíos para con los que aceptaban a Cristo como el Mesías. Toda su vida social y religiosa estaba corriendo peligro al mostrarse no solamente inclinados ante el Señor, sino que caminando, porque de ahí tuvieron que ir caminando, no parece saber cuántas cuadras o cuántos kilómetros, hasta la casa de Jairo. No nos olvidemos una cosa muy importante, que en el pueblo de Israel, porque así lo estableció Dios, los sacerdotes, los levitas, todos los que vivían de predicar la palabra, vivían de eso. No es que decían, iban como ahora los pastores, que bueno, nuestro pastor que tiene que trabajar y tiene que... No, el orden que Dios puso no es ese. Ellos vivían de eso, o sea que si lo echaban de la sinagoga, iba a tener que, no sé, ir a plantar papas o hacer de carpintero, dedicarse a otra cosa de su vida, porque lo iban a echar del lugar que era su todo, su vida. Su vida religiosa era toda una sola cosa para los sacerdotes, para los levitas, para los principales de la sinagoga. Entonces, este hombre, Jairo, estaba arriesgándolo todo. Estaba arriesgando todo y ese es precisamente el acto de valor que estaba haciendo para obtener el milagro de su hija. Fíjense que si Jesús no hubiese sido el Mesías, si Jesús hubiese sido un tipo que decía que hacía milagros y Jairo confiaba en él,
¿Qué habría pasado con Jairo? Si la hija de Jairo no hubiese resucitado, ¿qué habría pasado con Jairo? Se habría convertido en el hazmerreír de toda Capernaum. Lo habrían echado de la sinagoga, habría sido un hombre despreciado, burlarían de él. O sea, era mucho lo que estaba perdiendo Jairo realmente. Hermanos, creer que Dios va a mejorar las cosas y no hacer nada para que esas cosas mejoren es mostrar una fe muerta. Como decía el ejemplo de recién, si decís que vas y yo tengo fe que voy a conseguir trabajo, pero no salís de tu casa a buscar trabajo, no preguntás, o peor, te traen trabajo, he conocido gente de que sí, necesito trabajo. Bueno, yo tengo un hombre que necesita un muchacho que le haga ayudante al albañil. Ay no, yo tengo una carrera terminada, no me voy a dedicar a eso. Y se pasan años sin trabajo porque no se quieren rebajar a ensuciarse las manos como albañil. Yo terminé la secundaria y la especialidad de la secundaria donde yo iba era administración de empresas. Y sí, muy lindo la administración de empresas, pero yo salí de ahí, me tuve que ir, estuve en una panadería, estuve de ayudante albañil, de locetero, de jardinero. Había que agarrar, hasta era el que llenaba, ¿vieron los todo limpio? El que llenaba las botellitas con lavandina y me tocó hacer eso años. Años tuve que hacer eso, hasta que el Señor, por su misericordia, luego de mucho trabajo, me permitió tener mi pequeñísimo negocio donde todo lo que aprendí de administración de empresa me sirve. Ahora sé manejar ese pequeño negocio. Pero, ¿y si yo me hubiese quedado de brazos cruzados? ¿Ustedes creen que hoy estaría donde estoy? ¿Ustedes creen que Dios me habría dado lo que me dio ahora? No, porque sería una fe muerta. Y eso es un peligro, tener una fe muerta. Porque luego nos lleva a decepcionarnos de Dios y decir, al final yo confío en Dios y Dios no me dio lo que yo le pedí. Claro, pero porque teníamos una fe que estaba inerte, que estaba quieta, que estaba sentada. Nosotros podemos orar para que... ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios mejore la situación de Argentina? ¿Quién no ha orado por eso? Todos oramos por eso. Yo conozco muchos cristianos que sí, que anhelan que Argentina crezca. Y vos le preguntás, ¿y por quién va a votar? Por el peor de los candidatos que se te puede imaginar. Sí, pero ya estuvieron, ya... No importa, pero yo creo que ahora van a hacer las cosas bien. ¿Qué es eso? Es una fe muerta. No querés cambiar nada, no querés incentivar en cambiar las cosas de verdad. Crees que haciendo lo mismo, no me acuerdo si era Einstein que decía que solamente los tontos o los locos creen que haciendo lo mismo van a obtener un resultado distinto, o no haciendo nada van a obtener algo. No es así. Hay que hacer algo y ahí es donde se manifiesta la fe. Decir que creemos en Dios pero vivimos, no sé, aterrorizados, por ejemplo, por esta enfermedad, que como decíamos siempre, o sea, hay que cuidarse, pero tampoco es para vivir aterrorizados, encerrados en nuestra casa. Porque entonces, ¿en qué? Estoy confiando que el Señor me va a cuidar. ¿Y de qué te va a cuidar si ya te estás cuidando solo en tu casa, encerrado, no tocas a nadie, no hablas con nadie? ¿Dónde está la fe manifiesta? Acá está la fe manifiesta. Donde los estoy viendo a todos ustedes aquí reunidos en este lugar. ¿Amén? ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben por qué es importante este acto de valor? El acto de valor de decir, voy a hacer esto a pesar de que todo me dice que no, pero Dios me dice que sí. ¿Saben qué demuestra? ¿Saben por qué es importante ese acto de valor? Porque lo opuesto al valor es la cobardía. ¿Y saben una cosa? ¿Saben lo que piensa Dios de los cobardes? Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21. Fíjense, para que vean que no son palabras mías. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Apocalipsis 21, versículo 8. Y vamos a ver si es importante o no es importante que seamos valientes al enfrentar la vida. ¿Qué piensa Dios de los cobardes? Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! Fíjense, ¿no? En la escala de valores de Dios, un homicida, un asesino, está al mismo nivel que un cobarde. Y muy importante, que un mentiroso abajo también. Que muchas veces la mentira la tenemos como que no es tan grave la mentira. Fíjense, todos los cobardes, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos están al mismo nivel para el Señor. Dios no tolera la cobardía. ¿Amén? Eso es lo que manifestó Jairo y por eso recibió el milagro. Fíjense que primero le avisa, los va a buscar porque estaba enferma la hija,
y a mitad de camino le dicen que murió la hija. En la otra versión, en la versión de Marcos dice, y el Señor le dice, tenés fe, y seguían el camino hasta llegar a la casa. Hay que estar en ese momento, hay que manifestar una fe de que tu hija ya murió, y aún así decir, voy a ir igual, no me importa. No es cualquier tipo de fe, es una fe acompañada de valor. ¿Amén? Amén. Volvamos entonces a Mateos, capítulo 9. Continuamos. Bien, leo rápido desde el 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Bien, estando en camino hacia la casa de Jairo, esta mujer irrumpe en el viaje de Jesús con un acto de fe igualmente atrevido que el de Jairo, y ¿saben qué? Tal vez hasta más atrevido que el de Jairo. ¿Qué es lo que cruza a estas dos historias? Precisamente la fe acompañada de valor. ¿Por qué era un acto valiente lo que estaba haciendo esta mujer? ¿Por qué era ¿cómo se llama? Tan peligroso hacer lo que hizo? ¿Qué había de valentía en lo que hizo? Bueno, ella era una mujer inmunda. Era una mujer, de acuerdo a las leyes judías, esta mujer, la mujer con flujo de sangre, es una mujer que está inmunda. Y si tocaba, según la ley, a un hombre, el hombre quedaba con ella inmundo por 7 días. ¿Sí? Tenían que estar aislados. Pero en las leyes de los rabinos, resulta que si una mujer inmunda tocaba a un rabino, esa mujer debía morir apedreada. No la ley de Dios, la ley de los rabinos, la ley de ellos mismos, los judíos. Esa mujer moría apedreada. Entonces, Jairo estaba arriesgando su reputación, pero esta mujer estaba arriesgando su vida. Por eso digo, hasta es un acto más osado el de esta mujer, el decir toco el borde del manto del Señor, ¿no? Este acto y el por qué quiere tocar el borde era un acto que le podía deparar dos cosas: o juicio o misericordia de parte del Señor. El Señor Jesús era, obviamente, recuerdan que muchas veces dice rabí, que significa mi maestro, o rabino. La palabra rabino es eso, maestro. Jesús era un rabino más. Así que él tenía todo el derecho, por eso esta mujer lo hizo secretamente, de manera escondida, y cuando Jesús la mira, en la historia que cuenta Marcos, esta mujer, o sea, Jesús dice, alguien me tocó, yo sé que de mí salió poder. Y la obliga, si bien es sabia, pero la obliga a que ella se exponga. Al exponer ella lo que hizo, si Jesús hubiese sido un rabino más, si hubiese sido otro hombre, un soberbio como todos los otros que había, podría haber dicho, apedreen a esta mujer porque se atrevió a hacerme inmundo por su inmundicia. ¿Sí? Podría haber obtenido ese juicio. Pero ella confiaba en que quien estaba tocando era el Dios de misericordia. Entonces podía obtener dos cosas, o juicio o misericordia. ¿Y qué obtuvo? Misericordia. ¿Por qué? Por su acto de valor. Porque esa fe estaba acompañada de valentía. No era una fe muerta. No se quedó en su casa esperando ser sanada, sino que fue a buscar esa bendición. ¿Saben quién más buscó tocar el borde del manto de un maestro para buscar misericordia? Hay otra historia de eso en la Biblia. ¿Saben quién? El rey Saúl. Cuando Samuel le dice que Dios te ha quitado tu reino, le dice, y se lo ha dado a alguien mejor que vos. Cuando le dice eso, dice la palabra de Dios en 1 Samuel, creo que es en el 15, no me acuerdo, no lo anoté, pero está en 1 Samuel, dice que Saúl se tiró al piso y se agarró, dice, se asió del borde del manto. ¿Por qué? Porque agarrar el borde del manto, en la tradición judía, era suplicar misericordia, ¿sí?
Saúl hizo exactamente lo mismo que esta mujer. Pero ¿por qué esta mujer obtuvo misericordia y Saúl juicio? ¿Saben por qué? Porque Saúl era un cobarde. Saúl, desde que empezó su reinado, siempre fue un cobarde. ¿Cómo empezó su reinado Saúl? ¿Se acuerdan? Escondido. Se escondió entre las maletas para que no lo encuentren. Ya de entrada, ya estaba mostrando su carácter de cobardía. Luego, ¿cómo se llama? Dios lo manda a una encomienda a hacer eso de destruir todo el ejército enemigo y si no perdones nada. Pero ¿qué pasa? Él tuvo miedo del pueblo y decidió perdonar lo mejor del ganado. O sea, ¿qué fue eso? Un acto de cobardía. Y luego, cuando Samuel le dice que espere por 7 días, y él, como veía que la gente se le desertaba, como tuvo temor del pueblo de que se le fuera, ¿qué fue eso? Otra vez otro acto de cobardía. Saúl era un cobarde, por eso el resultado no fue el mismo. Esta mujer actuó con valentía, por eso le dice el Señor, ten ánimo, tu fe te ha salvado. No una fe muerta, una fe acompañada de valor en lo que estaba haciendo. ¿Amén? Eso está en el versículo 22. Tu fe te ha salvado. Y es muy importante esto. El Señor siempre que sanaba a como por ejemplo también le dijo al paralítico que lo metieron por el techo, ¿no? No le decía tu fe te ha sanado. ¿Por qué no le decía tu fe te ha sanado? Porque la sanidad es parte del combo, ¿sí? Es parte de la bendición. Lo verdaderamente importante es que uno sea salvo. ¿De qué le servía a esa mujer ser sanada si no era salva? Lo que esa mujer necesitaba era salvación primero que nada. Entonces le dice el Señor, tu fe te ha salvado. El milagro ya lo recibiste. Lo importante es esto, que tu fe te salvó. El creer, como el hombre que permitió que sus amigos lo metieron por el techo, rompiendo el techo. ¡Wow! Le dice. Nunca había visto tanta fe, creo que fue que dijo ahí el Señor. Tu fe te ha salvado. ¿Amén? En el libro de Marcos se nos cuenta también que esta mujer se había gastado todo su dinero, todo lo que tenía, lo había gastado en médicos, o yo diría en supuestos médicos, porque en aquel tiempo no es como ahora que hay la medicina avanzada que hay hoy en día. Cualquier chanta tenía pociones y te las daba y se hacía pasar por médico. Así que no quiere decir que esta mujer fuera verdaderos médicos. Los médicos de la antigüedad muchas veces eran brujos en realidad. O sea, había gastado, vaya a saber en dónde había gastado toda la plata, y dice que en vez de mejorar, cada vez empeoraba. O sea, había sido estafada. Había confiado y buscado la manera, pero siempre fue estafada. Así durante 12 años. Y recién, cuando ya gastó todos sus recursos humanos, Dios decide darle lo que durante tanto tiempo buscó. 12 años. 12 años duró con esta enfermedad. Y cuando ya no quedaba otro camino que buscar al Señor, entonces ahí recién el Señor tuvo misericordia. Esto nos dice dos cosas, que mientras más tiempo tardemos en buscar al Señor, que mientras más tiempo tardemos en buscar al Señor, más estamos demorando esa bendición que estamos esperando. Pero también nos dice que el Señor nos deja. El Señor nos deja que hagamos nosotros. El Señor nos permite que sigamos nuestra vida, sigamos intentando para ver a dónde queremos llegar. Esta mujer lo único que quería llegar era a esa salvación del Señor Jesús. 12 años se demoró. De cuánto, como dijimos, el caso del pueblo de Israel, ¿no? Ellos tardaron 40 años en un camino que podrían haber tardado 15 días. Todo depende de nuestra capacidad de obediencia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23 al 24 dice: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. En aquellos tiempos era normal, de hecho no hasta hace mucho, ahora 500 años ya se practicaba todavía. Era normal que cuando había una defunción, ¿no? O sea, un velorio, alguien moría, se presentaban músicos para tocar música triste, ¿no? Y se presentaban lloradores, se presentaba gente para lamentarse y llorar. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo hacían esto? Por plata. Porque había gente que le gustaba, pagaba
Si hay alguien que lo ofrecía es porque había mercado. Cuando alguien moría, había mucha gente de plata que les gustaba precisamente hacer esto, e iban y lo hacían, porque a lo mejor murió mi tío, que se llama mi papá, y yo quiero que se sienta que todo el mundo está llorando por él. Entonces le pagaban a lloradores y a músicos que pongan música triste, y era un show, era un escándalo. Fíjense, estos tipos estaban como buitres detrás de Jairo, lo que nos dice que Jairo seguramente debe haber sido un hombre con plata, porque si no, no lo harían, a un pobre no se lo harían, pero apenas se enteraron de que murió la hija de Jairo, le cayeron estos buitres. Le cayeron los músicos a tocar música triste, porque dice que era un alboroto. Fíjense lo que dice. Al entrar Jesús en la casa del principal, vieron a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Estos son los lloradores. Lloraban y lloraban en voz alta para que se sienta, todo el mundo se entere que ahí había una muerte, que ahí había un velorio, ¿no? Y Jesús los echa. ¿Por qué los echa? Porque no eran necesarios. No había necesidad de ellos. Dice, la niña no está muerta, solamente duerme. Y además, Jesús los echaba porque no se lamentaban de la muerte de la niña, sino que querían aprovecharse de Jairo. Querían aprovecharse del dolor de Jairo. Qué curioso que cuando pasa esto, ¿por qué Jesús no lloró por esta nena, pero sí lloró por Lázaro? ¿No? ¿Por qué acá no se lamentó como se lamentó con Lázaro? Eran dos situaciones. ¿Ah? Sí, obviamente, pero eran dos situaciones totalmente distintas. Eran dos situaciones totalmente distintas. En el velorio, en el supuesto velorio de la hija de Jairo, no había nada que lamentar. Y cayó esta gente aprovechadora. En cambio, en el entierro de Lázaro, dice que todos estaban llorando de verdad. Dice que la gente veía a Jesús llorar y decían, miren cómo le ama, cómo le amaba. O sea, era muy distinta la situación. Además de que era el amigo, pero el Señor es Dios y sabía bien que lo iba a resucitar. La diferencia está en el entorno, ¿no? Acá había gente tratando de aprovecharse de la necesidad. No es sabio exponer todas nuestras penas. No es sabio exponer todas las cosas que nos pasan. Yo sé que como hijos de Dios, como cristianos, a veces queremos compartir, pero hay que también ser prudente. Hay que ser cuidadoso con lo que uno expone, porque lamentablemente muchas veces hay gente aprovechada de esas situaciones. Versículo 25 y 26, y terminamos, dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Nuevamente, qué diferencia, ¿no?, entre aquella resurrección que hizo de Lázaro y esta de esta niña que la hizo en privado. Porque el Señor no hace lo mismo con dos personas. No tiene el mismo plan marcado para todos igual. Aquello fue un acto público, pero esto era algo mucho más importante. Era una maravilla personal para Jairo y para su esposa. No era algo que él quería. De hecho, acá no lo dicen en Mateo, pero lo dicen en Marcos, que Jesús le encomendó que no se lo digan a nadie, pero aún así se esparció la noticia como pólvora. ¿Qué es lo que el Señor quería con Jairo? Quería bendecirlo en la intimidad. ¿Amén? Este acto de valor que hizo Jairo fue, obviamente, un acto de salvación. Él estaba expresando su fe en Jesucristo. Así que el milagro, las maravillas, Jesús la quería hacer, ¿a dónde? En la intimidad. ¿A dónde es que el Señor quiere hacer las maravillas para nuestra vida? En nuestra intimidad. ¿Qué es lo que Dios prefiere? ¿Hacernos ricos y populares y famosos? ¿O que cambiemos nuestro carácter? ¿O que mejoremos como personas, como marido que sea mejor? ¿Cuál es la obra que el Señor más quiere hacer? Bueno, acá precisamente vemos esto, que el Señor los echa a todos, porque este no era un momento para todos. El momento después de Lázaro fue para todos. Este era un momento para Jairo y para su esposa. Y muchas veces ese acto público que hacemos va a ser recompensado en lo privado. Así como si oramos en privado, Dios nos recompensa en público, también los actos públicos, también muchas veces el Señor los recompensa en lo privado, en la intimidad, en nuestras oraciones, en nuestra vida familiar. ¿Amén? Amén. ¿Qué fue lo que cruzó a estos dos milagros, a estas dos historias? La fe acompañada de obras. La fe acompañada de valor. ¿Amén? Que el Señor les bendiga y que verdaderamente aprendamos a enfocar siempre nuestras vidas y todo lo que hacemos en esto. Una fe
sin obras está muerta. Una fe sin valor no tiene poder. Amén. El Señor les bendiga.